Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a pintar estas pequeñas aves. Esta es nuestra imagen de referencia, las vamos a pintar en acuarela. Yo ya lo tengo acá en un pequeño boceto y pues voy a empezar por la cola, que esto es lo que se ve más hacia el fondo de la imagen, hacia la parte, como decir, a la parte posterior de la imagen. Y pues yo pinto en ese orden. Y vamos a comenzar con una combinación entre azul compuesto y azul cerúlea o azul de Prusia, los que tú tengas, pero siempre trata de encontrar un azul claro y uno un poquito más oscuro. Hacia el centro de la cola, como tiene una línea blanca, pues va más diluido, y hacia los bordes va un poco más oscuro, si te fijas en la imagen. Ahora vamos a pintar el tronco con un ocre, un blanco, o si tuvieras un amarillo gris. El pincel en este caso va casi seco, no se humedece, no se corre la gota. ¿Para qué? Para formar unas texturas, ya que es como un tronco seco lo que se ve en la imagen. Entonces, como la madera tiene esas ranuras, pues entonces vamos tratando de imitarlas, ¿no? Con un pincel casi seco y dejar espacios en blanco. De esta manera llegamos hacia el borde. Recuerden que esta es una figura cilíndrica y por lo tanto los bordes van más oscuros. Ahora retocamos la cola y ya que está seca le hacemos unas pequeñas líneas diferenciando las divisiones de la misma. Ponemos un poco de sombra con morado o violeta en la parte de abajo, una capa muy suave que va a ser la sombra de los pajaritos. Ahora vamos a mezclar acá los colores naranja o vermellón para pintar el piquito del pajarito. Esto porque lo estoy pintando primero, porque el pelaje va a caer encima del pico. Entonces antes de pintar el pelaje voy a proceder a pintar con los picos. Así también la sombra de donde va el ojo, ¿no? Y más o menos ir definiendo. Estas capas que estoy aplicando son las primeras capas, por lo tanto hay que tener paciencia en que sequen para poder proceder a pintarlo y a darle más detalle, ¿no? Entonces esperamos que seque ya el pico mientras pintamos las sombras y le damos otros toques, otros detalles ya más de sombra, con un bronceana o con un rojo pardo, ¿no? Que te ayude a darle más volumen, a definir el volumen del ave para que no se vea todo plano, ¿no? Y vamos a darle un poquito más de detalle a las patitas, a las garritas, con un gris de paint un poquito cargado. Las patitas tienen como unas rayitas, entonces tratamos más o menos de imitar esas formas. Y las uñas que van un poco más oscuras, ¿no? Es así como se ven en la imagen de referencia. Algo parecido, ¿no? A nuestro estilo. Recuerden, esto no es fotorrealismo, ni superrealismo, ni nada de eso, sino es tratar de pintar a nuestro estilo o como tú lo sientas, ¿no? Y bueno, acá vamos poniéndole los pelajes un poquito más oscuros, y en este caso estamos usando un marrón con blanco. Ahora pintamos una segunda capa ya del tronco para darle un poquito más de oscuridad. Esta parte está totalmente oscura, negra, ¿no? Pero no la vamos a pintar totalmente negra porque no queremos que se pierda ni que sature la acuarela. Entonces ahora le seguimos retocando lo que es el piquito, dándole detalle con un bronceana, y la parte central pues usamos un vermellón, ¿no? O naranja, vermellón claro o naranja, y así tratamos de más o menos ir dando sombra. Y ahora con las acuarelas Daniel Smith voy a tomar el color brillo lunar para hacer unos tonos un poquito claros en la parte de acá. Igual hacemos rayitas continuas para simular un pelaje o un plumaje en este caso, ¿no? Darle esa textura. Recuerda que tienes que dejar espacios en blancos para que eso le dé un poco de luminosidad. Puedes usar también un pincel tipo abanico si eso te ayuda y hacer más rápido. Si no tienes esos colores, no te preocupes, en los colores de acuarela que tú tengas utiliza el marrón y el amarillo ocre. De esta manera, con un poquito de blanco vas combinándolo y usándolo para el pelaje.
No te preocupes, para todo hay solución. Si quieres oscurecer ese marrón, pues le echas un poquito de azul oscuro. No hay problema. Y así vamos tratando de simular lo que es las plumas, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos llenando los espacios en blanco e ir dando esta textura. Esta parte de acá es la parte de la colita del otro pajarito que sale ligeramente. Igual usamos los mismos azules. Y en este caso hay que darle un poquito de sombra por el lado del piquito. Recuerda la parte de abajo hacia el lado también un poquito más oscura para que eso le dé volumen a su cuerpo, ¿no? Y se vea como un círculo, como una esfera. Bueno, ahora retocamos con unas pequeñas líneas que son la textura de la madera. Esto lo podemos ir combinando con diferentes tonos de marrón que tú tengas. Y ahí vamos a usar el brown siena o usamos el brown amber, cualquiera que tú tengas. La idea es hacer líneas con un pincel 00 para de esta manera parezca el tronco como rajado, como seco, ¿no? Esa es la idea. Ahora tomamos un gris de paint muy aguadito, le vamos a hacer unas pequeñas rayitas en la parte del vientre del pajarito. Dado que estas plumitas son blancas casi, yo les doy a manera de sombra para que el ojo pueda notar, ¿no? que hay unas plumas ahí y no se pierda con el papel. En su mayoría es blanco. Y también en la cabeza vamos a retocar una parte un poquito más oscura, ya dándole una segunda capa. Y ahora ya estamos en capa de detalles prácticamente, ya retocando ya las formas ya más hacia adelante y hacia atrás, ya dándole volumen prácticamente. Y así vamos poco a poco pintando. Y en la parte del ojo, como nos quedó muy oscuro, vamos a darle un pequeño toque. Aquí sí vamos a usar negro mate porque el ojo es totalmente negro y dejando siempre el espacio en blanco. Pero si se te pasa, puedes echarle un poquito de acrílico blanco para hacerle un segundo brillo. No hay problema, todo se puede solucionar. Ahora sí ya nos quedó y ya vamos a tapar una vez que esté seco, recuerda, y vamos a hacerle por acá un pequeño spray con nuestro pincel más duro para darle un detalle. Este es un estilo personal, si tú quieres le puedes pintar atrás lo que desees. En este caso a mí me gusta siempre darle un poquito de spray, un poquito de juego, de salpicado. Y finalmente con mis colores corelables, y esto es algo personal, cada uno es libre de hacerlo, le doy algunos pequeños detalles para que resalten más. Finalmente ya estamos terminando, le echamos un spray protector para acuarela, lo mandamos a marcar y así nos quedó. Adiós amigos, cuídense, hasta la próxima.